Saludos para todos. Hoy vamos a hacer el backup de la memoria eMMC de esta tarjeta de la marca TCL con chasis TPD.RT2851T.PC778. El modelo sería para una 50p615i, una pantalla de 50 pulgadas. En este caso vamos a utilizar el programador RT809H, la base para revalinado BGA 153-169 con su respectivo stencil. Vamos a utilizar flux tanto para despegar la memoria como para volverla a pegar, y alcohol para hacer la limpieza. Como primer paso vamos a despegar el disipador de aluminio, vamos a desoldarlo para descubrir la memoria. Acá tenemos ya la memoria al descubierto. Vamos a proceder a colocarle flux para calentarla y sacarla, revalinarla y copiar los datos que están guardados en ella. Acá ya le colocamos el flux. Vamos a utilizar la estación de aire caliente para extraerla y copiar los datos. Vamos a empezar a precalentar para luego subir la temperatura a 390 grados y extraer la memoria. Aquí vamos subiendo la temperatura. Acá tenemos ya la memoria montada en la base para proceder a limpiarla y revalinarla. Aquí procedemos a eliminar el exceso de soldadura en la memoria para revalinarla y pasarla al programador. Ahí, como pueden ver, ya la memoria está completamente limpia. Vamos a pasarla al otro lado, que es donde está la parte magnética, para proceder a revalinarla y copiar los datos. Acá ya la tenemos colocada en la parte magnética. Vamos a colocar el stencil y, como pueden ver, ahí quedan todos los pads alineados para proceder a colocarle la soldadura en pasta. Procedemos a untar la soldadura en pasta para luego, con la estación de aire caliente, derretir la soldadura y formar los balines.
Ahí pueden ver, ya están todos los pads tienen soldadura. Vamos a proceder a calentarla para derretirla y proceder a copiar los datos. Vamos a proceder a calentar uniformemente. Y vamos a sostener el stencil para que no se vaya a correr y se dañe se corran los pads y se dañe la soldadura. Ahí, como podemos ver, ya todas las esferas se formaron. Vamos a pasarla al programador para copiar los datos y guardarlos. Acá ya la colocamos en el programador. Vamos a abrir el programa para empezar a hacer el backup de la memoria. Vamos a presionar aquí en la función de identificar la memoria. Le decimos que es una memoria eMMC, la vamos a trabajar en 1.8 voltios y le damos OK. Ahí nos da toda la información. Y vamos a darle a leer. Dice que es una memoria de 15 gigas, versión 5.1. Nos da la opción de guardar. Vamos a guardarlo en documentos. Y ahí empieza a hacer la lectura. Ahí va haciendo la lectura, lleva un 2%. Vamos a pausar el video porque sí es un proceso que lleva bastante tiempo. Acá ya va por un 22% casi. Sí, 22%. Y aquí pasamos más del 50%. Acá ya va terminando el proceso, 99%. Acá ya el proceso terminó. Vamos a buscar el archivo que se extrajo. Y ahí lo podemos ver, un archivo de 14 y algo de gigas. Esos son todos los archivos. Ya una vez que se extrajo la información de la memoria, vamos a proceder a instalarla nuevamente en la tarjeta. Ya limpiamos aquí la zona donde va la memoria. Vamos a colocar el flux. Para volver a colocarla. En este caso, aquí donde está esta marca, es donde va la patilla número 1, que sería esta parte de aquí. Vamos a proceder a colocarla y a centrarla para volver a pegarla. Ahí ya la colocamos, la tenemos bien centrada y vamos a proceder a pegarla nuevamente. Nada más que esta vez sí va a ser una temperatura más baja, porque la soldadura se funde a una temperatura más baja. Ahí pueden ver, ya la centramos, ya está pegada, nada más vamos a esperar a que se enfríe. Poner nuevamente el disipador y
probarla nuevamente, pero ya la memoria está bien puesta, ya no se mueve. Nada más esperamos que se enfríe para volver a taparla y colocar el disipador para probarla nuevamente. Acá ya la tenemos armada, colocamos cable, teclado. Vamos a comprobar que la tarjeta haya quedado funcionando nuevamente. Conectamos el switch. Vemos que ya la luz indicadora encendió. Al dar power debe de apagarse. Damos power, se apaga la luz indicadora y ya la tarjeta está encendiendo. Eso nos hace indicar que el proceso terminó satisfactoriamente y ya la tarjeta queda igual funcionando. Este es un video más para el canal. Espero que el video sea de su agrado. Igual los invito a suscribirse al canal, compartir, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video.